Claro. Nada de esto va. Okay. Vuelve a saludar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Local Podcast, el episodio número 4. Así que, pues, damos paso al intro. Qué forzado, Kenny. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Local Podcast, un podcast dirigido a todas las personas que le encanta el arte y la cultura. Mi nombre es Kenny Matos, soy fotógrafo profesional y diseñador gráfico y... Yo soy Valeria Mesa, su diseñadora gráfica favorita. Esta vez nos va a poner Esta vez no soy del noticiero, esta vez soy su diseñadora Tú eres favorita. multifacética, ¿no? Sí, yo tengo muchas cosas. Bueno, como siempre, estamos acá nuevamente. ¿Estás grabando? Sí, claro, esto estoy grabando desde hace rato. Estamos grabando nuevamente en la madrugada, porque bueno, somos como medio raros, no nos gusta grabar el día, somos medio Drácula, pero bueno, aquí estamos nuevamente dándole un nuevo tema de qué hablar, y que bueno, para que también analicen con nosotros sobre este tema que está bastante bueno, ¿no? O sea, Un tema bastante controversial porque, bueno, se une un poquito con lo que está pasando ahorita con todo el tema del racismo. Bueno, no se une tanto, pero no. sí tiene algo que ver. O sea, es un tema que va relacionado de alguna manera. Simplemente es como no queremos hablar de un tema racial ni nada por el estilo, solo queremos como conectar en la cultura desde hace muchos siglos atrás y desde hace muchos años atrás con lo que está pasando. Y es que el tema de hoy se habla de lo que sería la cultura o el vandalismo. Nuestro tema se llama cultura o vandalismo, porque, bueno, hace algunos años atrás, algunas expresiones artísticas se veían, estaban mal vistas por la sociedad, Sí. por así Básicamente decirlo. discriminadas de alguna Discriminadas manera. de alguna manera, y que ahorita obviamente con toda la libertad de expresión y con todo el tema de la evolución y del Sí, modernismo, el desarrollo que hemos tenido. la Sí. gente ha ido aceptándolos poco a poco, pero obviamente en sus inicios eran mal vistas, eran vistas de gente de la calle, Sí, gente problemática, era un conglomerado de cosas que estaban pasando en ese momento con el tema de la evolución de las personas, de las culturas, de todo, ¿no? Estábamos pasando por momentos donde cosas como grafitear, hacer música como el hip hop, o hacer otros estilos de música que no tenían nada que ver con hip hop, rap. sí, no, incluso también otros géneros, Ujú. donde básicamente, como no escuchabas música clásica, te consideraban como que una persona toda... Aquí hablando ya de como digamos el origen, donde se formó este problema, porque no podemos decir que el problema de la discriminación cultural de alguna manera empezó en los 70, en los 80, porque eso ya viene desde hace bastante tiempo sembrándose, igual que muchos temas de racismo, clasismo y una infinidad de cosas que han fragmentado un poco a nuestra sociedad de alguna manera. Sin embargo, entonces podemos ver que Bueno, primero y principal, todo este tema surge debido a que Kenny se encontró en Netflix un documental, es un documental, no es sí, una es serie. no, es un Es un documental, documental que se llama LA Originals, que es que habla sobre dos exponentes de los Estados Unidos muy importante. muy importantes, que a pesar de que no son muy reconocidos, O sea, no son reconocidos porque nadie los conoce, claro, o sea, y en todas partes dicen que ellos nadie los conocía. De hecho, este documental lo saca a la luz, o sea, como que sí, para que la gente sepa quiénes son, hace un pequeño throwback sobre sobre quiénes ellos son y ellos. quiénes eran, y que fueron dos personas que tuvieron Mucha mucha influencia. influencia en todo el tema de lo que viene siendo el arte Movimiento. callejero,
la cultura del graffiti, la cultura del Una cantidad de cosas. El hip hop generalizado. La cultura del hip hop. Como tal. Entonces, ¿por qué yo voy con este documental, no? Yo llego a este documental porque simplemente buscando qué ver en Netflix y buscando una variedad de contenido, me doy aquí en los documentales, a veces me gusta buscar a ver qué puedo ver nuevo. Me encuentro este documental y me llamó la atención fue la carátula. Realmente salía que si Snoop Dogg así, toda como muy... ¿Es así, no? Es así, es así. Exacto, es como la L y la A de LA, ¿no? Entonces, entro por la carátula, por Snoop Dogg, porque me llamó la atención, no tenía nada que ver, y el contenido que está dentro es mucho más gigante de lo que te muestra la carátula. Por eso siempre... La portada. Ajá, hasta la portada siempre, o sea, como dicen, nunca juzgué un libro por su portada y realmente eso fue... realmente eso fue para mí una cajita de oro, porque encontré esta historia de estas dos personas que no solamente hablan de estas dos personas, sino que son parte del movimiento de que estaba pasando en ese momento, que marcó una buena pauta, una buena evolución, y obviamente todo lo que venía con ellos, ¿no? Sabemos que pues mucha gente conoce sobre el tema del hip hop y esta gran cultura que fue creciendo poco a poco. Como también conocemos a personas que no saben mucho de ese tema y que obviamente esto les va a permitir abrir un poco y ampliar. Bueno, hay muchas personas que piensan que el hip hop es algo relacionado con drogas, con presos, es que bueno, calle. eso tuvo mucho viene de esa raíz. Sí, viene pero un poco poco a poco relacionado. Se fue, como quien dice, llevando a un punto exponente más grande. Pues no empezó en este nivel, pero poco a poco fue creciendo por las diferentes personas que fueron entrando al... Exactamente, que fueron dando como influencias hacia eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El hip hop se relaciona mucho con el graffiti, con el rap como tal, con estilos de vestimentas, con el breakdance. O sea, hay una cantidad de cosas que abarcan la palabra hip hop que uno simplemente piensa que hip hop es un género musical y no es ahí, es mucho más grande que eso. El hip hop no es nada más un género, el hip hop es una cultura. Casi que un estilo de vida. Como aquí lo decimos, el hip hop es una cultura que viene ligada a diferentes tipos de expresión, que viene siendo pues el rap, el mismo hip hop, el arte del tatuaje, los grafitis. ¿Por qué? Porque el hip hop venía siendo como el único método de expresión de lo que eran los negros y los latinos nacidos en los Estados Unidos, que vendrían siendo los chicanos, que es los chicanos, para quienes no sepan, son personas que nacieron en toda la frontera entre los Estados Unidos y México. O como también dirían Afro-Mexican. Que no Afro-Mexican porque es exacto, o sea, hay un mixtape entre dos culturas, dos razas y eso obviamente en los Estados Unidos era súper marcado y sobre todo sucedía en la parte de Los Ángeles. Por eso es que parte de este documental, parte de este tema de LA Original por ese mismo tema, porque en Los Ángeles fue como que un punto importante donde hubo ese movimiento. Entonces, ¿qué queremos? O sea, ¿de dónde nace la cultura en sí? La cultura del hip hop nace realmente de la unión de los afroamericanos, de los negros, por así decirlo, con los latinos nacidos en los Estados Unidos. Fue como un mix, porque se unió la cultura del hip hop, que obviamente eso era como un género musical, una manera de expresión. El hip hop es como un movimiento cultural. Y se unió con la cultura de los lowriders, que son estos carros. Ajá, exacto. O sea, eso eran como fases. Dos culturas que eran iguales, que se basaban en lo mismo, tenían como casi los mismos principios. De la calle, no sé qué, y hubo un punto en el que los dos se unen y pues crean
en esta cultura en sí. Sí, que vendría siendo y eso fue en hip el hop. movimiento entre los años 80 y 90 más o Eso fue menos. entre finales de los 70, Finales de los 70. 80 y 90. Sí, fue fueron que empezó. esas tres etapas Ujú. fueron crucial y es que ahí como todo eso se le conectó, ¿no? Ujú. Una cantidad de cosas que evolucionaron en esos periodos y fueron los que marcaron básicamente la pauta de todo lo que hoy en día conocemos. Ujú. Entonces, tenemos estos dos personajes como lo es Mr. Cartoon, Mr. Cartoon y Esteban Oriol, que fueron dos exponentes muy importantes y que cambiaron el concepto de este movimiento cultural. Y fue que, pues, obviamente, Mr. Cartoon era Mr. Cartoon era una persona de las artes gráficas. Exacto. Él era un... Él es mexicano, creo. Él es un, como digo, pues él es un mexicano que nació En los Estados Unidos, exacto. Su mamá era como americana, mexicana, y su papá era... No, ambos son descendientes mexicanos, nacidos y crecidos en barrios marginales de Los Ángeles. Imagínate, o sea, Entonces, eran como hijos de inmigrantes, sí, o sea, sí, ya es un tema cultural de que inmigración también involucrado. Entonces, que la cultura mexicana y la afroamericana también tenían como muchos estándares muy parecidos. Entonces, por el mismo tema de la... ¿Cómo se le dice esto? El tema de la... diversificación. No, cuando te rechazan, pues. Ese rechazo, el clasismo, los dos, ¿por qué los dos se unen? Por eso mismo, por ese mismo tema, por el tema de que los dos estaban pasando por las mismas, uno xenofobia, otro tema de racismo, ambos querían expresar. Tenían un pequeño rechazo de la sociedad. Y protestar de una manera, digamos, encontrar una manera creativa de hacerlo. Que fue vandalizando en ese momento se veía de esa manera, pero era dejando artes, por ejemplo, en lo que viene haciendo el graffiti, dejando claro, artes porque es que en pocas palabras, el graffiti en particular es un arte de expresión, un arte que te permite de alguna manera dar un mensaje contra cualquier situación que esté pasando, tanto a nivel político, social, cultural, lo que sea. Y esto era muy importante en ese momento. De hecho, creo que uno de los principales ingredientes del hip hop es el graffiti. Es ese movimiento cultural tan potente y tan fuerte que hizo que marcara muchos temas en cuanto a empezar a crear crews que de alguna manera vendrían siendo pandillas, que eran básicamente una familia que la sociedad veía como maleantes, como vandalistas, como personas que no se adaptaban a cómo estaba la sociedad en ese momento. Y eso era lo malo, porque realmente ellos lo que estaban queriendo era expresarse de alguna manera a través del arte, sin ser juzgados por otras personas. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Era de manera ilegal. Porque, claro, obviamente, en esos momentos no digo, en esos momentos tú no ibas a llegar a decirle al gobierno, mira, yo quiero rayar esta pared. Yo soy tal persona, que sería su tag, que sería su nombre o su identidad, para que lo pueda de alguna manera expresar en las calles y no sepan, o sea, no vas a poner Kenny Matos, claro. Tienes que poner un nickname. Un nickname, exacto. Entonces, tú no llegas al gobierno y le dices, mira, yo quiero grafitear esta pared y mi nombre es esto. Era casi una muerte segura porque te vas a meter en muchos problemas y vas a ir a la cárcel. No, realmente una muerte. No, eso de muerte segura es algo, no es algo literal, es algo simbólico con respecto a que, hey, te vas a meter en un tremendo problema, y en ese momento ser grafitero era casi ser un delincuente de los más... Claro. Entonces la balanza estaba como un poco dispareja con ese tema. Entonces de ahí viene nuestra pregunta, o sea, ¿es cultura o es vandalismo? ¿Por qué? Porque esa era la única manera de ellos en ese momento que encontraron, por lo menos la gente de la calle, pues, que fueron los que realmente fundaron toda esta cultura, de expresar y denunciar la represión que estaban viviendo en esos momentos. Entonces, ambos se unen por eso mismo, porque ambos estaban pasando por lo mismo. Correcto, haciendo esa represión y esa xenofobia, ese racismo que sentían. La sociedad en ese momento no estaba preparado para eso.
De hecho, en la sociedad de ese momento estaba preparado para cosas muy básicas y no tan profundas como este estilo de arte. Ok, no negamos que realmente el tema cultural del hip hop es muy agresivo en muchos aspectos y sí abrió una cadena de cosas como vandalismo, tráfico de Droga, no sé drogas, o sea, una qué, cantidad de vainas que tú dices, ok, tiene sentido. Y es por eso que nos llama mucho la atención estos dos personajes, como Mr. Garton y Esteban Orión, que hay que sale, hablar de quiénes son ellos. claro, Esteban Oriol es un fotógrafo muy reconocido en esta en cultura esta cultura. porque fotografió a bandas súper importantes Sí. en ese momento como son... Un fotógrafo de familia mexicana e italiana, nacido en los Estados Unidos, obviamente involucrado en este movimiento que estaba pasando en Los Ángeles, que su manera de expresar el arte, a diferencia de sus otros amigos, era hacia la fotografía, la dirección de videos. De hecho, él fue el principal director de todas las producciones de la banda, de una de las bandas más importantes como Cypress Hill, y, y, y artistas y una cantidad de cosas como Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, o sea, una cantidad de artistas que ni te calculas. Obviamente, si quieres saber mucho de eso, pues Nos invitamos a que puedes vean ir a el ver documental y vean el Ley todo. Original y ahí vas a, obviamente, nutrir tu cabeza de mucha información porque es demasiado amplia para hablarlo aquí, ¿no? Tan extenso. Simplemente era como tocarlo por encimita. Y bueno, Mr. Cartoon, o un artista súper reconocido, hoy en día, reconocido para el movimiento, las personas que conocen de ese mundo, que estuvieron fueron parte de ese movimiento o que estuvieron jóvenes y involucrados en esa cultura para ese entonces, ¿no? Que obviamente muchos jóvenes hoy en día a lo mejor no lo conocen porque es como demasiado old school para ellos, ¿no? Entonces, Mr. Cartoon Mr. Cantú empezó empezó siendo grafitero. como... Él Grafitero, empezó con el tema de los lowriders, que es serigrafía y cosas. la confección de estos carros que los Ajá. pintan. Yo no sé si alguien vio en MTV que pasaban algo que se llamaba Pin My Ride. O en pocas palabras, Chulame la máquina. Enchúlame la máquina. Muy buena. De MTV, que ellos básicamente lo que hacían era que el carro lo personalizaban. Lo personalizada. Entonces él cuenta que él entra en este mundo porque él empezó como que clases de karate. Ajá. Y su profesor era una persona que estaba en toda la cultura de los low riders. Una cultura muy fuerte en ese momento que marcó también una pauta. A lo que viene siendo la cultura chicana en los 90s. O sea, tener un calo. Sí. Tener un carro de este estilo low riding era... Tenerlo en aquel momento era increíble, obviamente para este movimiento cultural era, y que pudiese llegar a una altura y casi que ponerse en dos pies, una cosa que para ellos era demasiado impresionante. Y también eso venía ligado con el diseño que venía, los colores, los rines, o sea, un pocotón de cosas que ni se calculan de lo que significaba para ellos cada detalle. Entonces, Mr. Cartoon empieza haciendo grafitis con un crew llamado WCA. Y entonces por ahí empieza a involucrarse con este estilo de personas, a recibir estas influencias, porque lo que obviamente... pasa es que él se hace un poquito reconocido con el tema de los carros. Exacto. Y él era una persona que, bueno, no se quería quedar nada más en eso, sino que él sentía que él quería sacar su arte y hacer cosas más grandes. Yo siento personalmente que él es una persona que se podría decir extremadamente autodidacta. Sí. Súper autodidacta. Porque todo lo aprendió por sí mismo. Él mismo fue como evolucionando. Entonces, después de involucrarse con el crew de graffiti, empezar a pintar paredes en muchas partes de la ciudad de Los Ángeles, se transforma todo su mundo hacia la parte de serigrafiar. Luego se transforma de otra manera a empezar a hacer tatú. Y ahí es donde él como que encuentra su verdadera pasión, porque logra encontrar la forma de expresar todo lo que fue aprendiendo en toda su vida por medio del tatú, y esto lo llevó a tocar a hacerle tatús a las más importantes celebridades de ese momento. Y es que... Y de hecho, todos los que salen en el documental dicen que el que no se haya tatuado con él es como que no pertenecías a eso. No eras nadie si no tenías un tatú de Mr. Cartoon. Ese movimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí que por lo menos a mí me mató?
Y es que el estilo de tatú de Mr. Cartoon no es el más brutal de todo. O sea, de verdad es un Pero estilo... pero es que el documental dice que para ese momento lo que Exacto. más se manejaba es lo que viene siendo el tradicional. Ajá, Era el como trad. que Ese era el tipo de tatuaje ese era el estilo, ajá. Ese era el estilo que más se movía. Y el él estilo viene cool. y sale con Ese este estilo llama, de tatuaje de sí, lettering es que y ese estilo se conocía mucho en las prisiones. Era exacto. muy común en la prisión ese estilo de tatús, como su nombre lo dice, cartoon, precisamente no va relacionado por otro Porque tema. haga Exacto, comiquitas o esas muñequitos. cosas, no, realmente está relacionado porque ese es el estilo de tatú que él maneja. Ujú. Entonces le dice Mr. Cartoon porque básicamente él fue el que impuso ese estilo de tatú en las grandes élites, o no grandes élites, pero en los grandes grupos de personas influyentes de ese momento, como Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Timberlake. eh, em, ¿quién más? Imagínate, actores, está este Machete también, que obviamente Pero él sí viene ya un poco ligado con el tema de sí. la cultura mexicana. Entonces él abre su estudio, va evolucionando, va No, el creciendo tema es que ellos dos se conocen. por este medio. Esteban Oriol, por el mismo tema de que los dos estaban en la misma onda, los dos estaban yendo como hacia el mismo camino, pues sus destinos de una u otra forma se Se unieron unieron demasiado. y los dos encajaron perfectamente como dos piezas y pues ellos se unen y crean creo que un estudio de Un diseño estudio de diseño en Los Ángeles que donde era fotografía y era toda la parte de diseño había gráfico fotografía, parte y lo de de tatuaje. tatú, temas de lowriding. O sea, era básicamente un mixtape de cultura dentro de un solo estudio. Sí. Y de hecho, Mr. Cartoon hizo muchas carátulas, diseñó Diseñadas a mano. muchas carátulas de discos muy importantes. Esteban Oriol, por su parte, hizo la mayoría de las fotografías de las carátulas, de los CDs, sí, CDs de ese momento, y en conciertos de los artistas, porque ellos se conectan de alguna manera porque empiezan a ir de gira con artistas como Eminem, como 50 Cent, Con, ¿cómo se llama? Cypress Cyber Hill. Hills. Obviamente Cypress Hill fue como donde ellos de ahí explotaron, pero cuando ellos empiezan a unirse, Esteban por un lado documentando todo lo que sería el momento que están pasando los artistas en muchos sentidos, y Mr. Cartoon de alguna manera se dedicaba a hacerle tattoos Tatuajes. a los artistas, básicamente como Porque es que era iban una como manera, representando sí, como de lo que estaban representar lo que viviendo. estaban viviendo, Entonces, exactamente. su arte iba basado en eso. Ellos obviamente fueron adaptando su estilo y poco a poco aumentando las... Imagínense, Esteban en ese momento estaba pasando la evolución entre lo analógico y lo digital, y él mantenía ese estilo Y él analógico. dice al día de hoy que él todavía Él mantiene todavía, el el analógico y el blanco y analógico. negro. Y no está muy equivocado porque si nos damos cuenta, hoy en día todo nuestro movimiento cultural y nuestro estilo es un constante throwback de lo que ha pasado hace Nos muchos mantenemos años. vintage. Exacto, Sí. ahora hacer vintage y tener una cámara análoga y tomar fotos análogas y revelarlos y no sé qué, es Es súper como. cool. Y entonces la vieja escuela nos ve a nosotros como que, hey, ya eso Ya ya yo se lo hice. lo hice y lo sigo haciendo porque me parece que... Y es que tiene su pasión y es muy bonito todo eso. Exacto. Entonces ellos son dos artistas que marcaron una pauta importante porque... Ah, se nos iba a saltar el tema de que, bueno, Esteban Oriol fue el que fotografió por primera vez el símbolo de LA, que hoy en día Es es una. top. Allá en los Estados Unidos es Aquí una. vamos a poner una imagen y bueno, la imagen también está clara del símbolo, ¿no? Es Es así, ¿no? así, afuera, ajá. Ah, ok. El símbolo, y eso marcó una pauta importante en la historia que, o sea, cambió Exacto. todo de polo a polo, cambió todo lo que sería el estilo cultural que estaba viviendo Los Ángeles en ese momento. Entonces, Entonces, nuestra pregunta inicial es cultura
o es vandalismo. Yo siento Es un poco, que un poco a través del ambas. vandalismo llegó un movimiento cultural muy importante. O Exactamente. sea, siento que el arte de alguna manera siempre está demasiado involucrado con el vandalismo porque es algo demasiado liberal. Es que sí. Siempre está, es que lo que pasa es que como nuestro sistema Ujú. de vida, el sistema que nos maneja, nos controla todo el tiempo, se basa en unas estructuras que todo Son tiene muy que ser cuadradas. así, Ujú. que tú hagas algo diferente como lo que lo hacen los artistas y que va de alguna manera a comunicar una expresión adversa, se diría, Sí, adversa, diferente. adversa o diferente a lo que ellos piensen, eres una persona que está en contra de ellos o eres vandalista o lo que sea. Entonces quiere decir que no es que uno sea vandalista o un artista como tal sea vandalista, sino que Sino que hay diferentes el formas sistema te de ve... expresarte. O sea, no Exacto, simplemente puedes expresarte con palabras. Hay gente que se expresa visualmente artísticamente, en su piel. exacto. Hay gente que pues Bueno, registra lo que le pasa en su piel. antes era mal visto tatuarse. Antes era muy mal visto tatuarse. Incluso ellos hablan en el documental que ellos estaban seguros en ese momento que las personas no iban a imaginarse nunca que en unos años personas con tatuajes iban a ser dueños de grandes empresas. Y es cierto, gente, o sea, Pero es que eso ahora, mismo se ve todavía. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a un trabajo y dices, no quiero que me vean los tatuajes. Porque es que todavía, o sea, en el ciclo que porque estamos, la vida nos ha encerrado en una cápsula de que todo lo que no esté como debe ser en el sistema está mal. ¿Me exacto. explico? Entonces eso es lo que de alguna manera nosotros mismos nos discriminamos. Uh-huh. Cuando, por lo menos ya al O principio, sea, hay que cuando yo... tener claro que el hecho de que a ti te guste grafitear o el hecho de que a ti te guste cantar rap y Exacto, dijo, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, es una manera y es algo que te define a ti. O exactamente. sea, esa es tu manera de expresarte, tu manera de hablar lo que quieres o es tu manera de dar un mensaje. Sí, o sea, el hecho Whatever. de que tú pienses de alguna manera diferente no significa absolutamente nada. Incluso, Y eso tampoco te quita el hecho de ser un gran empresario o exactamente. a ti el hecho de tener un tatuaje no te define si eres o no eres Para nada, para inteligente. nada. Hay doctores tatuados, hay Sí, abogados que de están todo. tatuados, o sea, Es que mira, eso no te aporta o te es quita nada. es una cantidad de cosas que hacen entender que la forma de pensar de antes y la que algunas personas tienen hoy en día es estúpida Uh-huh. y es fuera de orden. No Entonces es no tiene... necesariamente estúpida, es que es una mentalidad muy cerrada. Sí, pero Es una mentalidad muy a mí me parece cerrada que... y hay que abrir la mente porque pues los tiempos cambiaron. Digo, yo en los años 50 entiendo que todo el mundo andaba que sí de traje y tal, y todo el mundo era bien vestido, era Claro. un tema elegante, pero poco a poco en lo que han Pero si pasado te los das cuenta, años, en los años y 50 la gente cuando se tatuaba, normalmente eran personas que iban a la guerra o lo que marineros. pasa es que es eso, o sea, Pero que ellos los que ¿cómo lo hacían? están De alguna manera para para expresarse expresar y para y guardar contar, lo que ellos contaban a través de sus tatuajes historias de lo que había, porque no había como fotografía, o sea, tener el acceso de una cámara y hacer fotos así en los años 50 no era tan sencillo. uh-huh. Y no sé si en los años 50 ya existían las cámaras, yo creo que sí. Claro, pero serían esas Claro, era camarotas. como que una persona que tuviese una cámara era alguien demasiado... Pero Entonces o ellos sea, lo que contaban yo me su refiero es que, por historia. ejemplo, en el tema, obviamente se ve mal porque todo este arte del hip hop, de la cultura del hip hop, de los tatuajes, todo viene siempre ligado a que sale de donde, de la calle, de la cárcel, Exacto, de eso. de este tipo de gente. Obviamente hay personas que le han sacado provecho para dar un mensaje y para hacerlo, o sea, para convertirlo en algo positivo. Claro, es que mira, Y hay gente que en obviamente este todavía mundo, sigue teniendo esto para algo negativo. en este Siempre van a estar mundo, los claro, dos en polos. este mundo es eso, o sea, tampoco se puede pedir la perfección en todo. Uh-huh. Pienso yo que eso está de alguna manera mal. Uh-huh. Sabemos que hay un lado... Ok, entonces es un tema de que el lado bueno y el lado malo siempre va a existir. Lo importante aquí es que tú saques el lado bueno de eso. Por lo menos yo particularmente cuando estaba en el colegio era una persona que me gustaba el graffiti.
Me encantaba, de hecho, súper fanático de él. Y hacía, me la pasaba dibujando y siempre entraba como un tema no, normalmente siempre las personas que dibujan, o sea, era como una pequeña Pero es que eso es discriminación. todavía, por ejemplo, Entonces, cuando... como que, porque yo dibujaba en clase y tenía mi cuaderno full de dibujo, más que de anotaciones de clase, no significaba que yo iba a fracasar en la vida, simplemente que mi forma de pensar era completamente distinta a lo que a lo mejor todos los que estaban a mi alrededor eran así. Y personalmente siento que eso me ayudó mucho a definir mi personalidad. Claro. Y hoy en día, si te das cuenta, cuando el Pero es que es círculo increíble porque siempre, mi círculo de amistades siempre los que más dibujaban en el colegio, los que más estaban aburridos y tal, ahorita son tremendos diseñadores, son claro, tremendos animadores, mira, fotógrafos. yo empecé a grafitear. Ok, vamos a aclarar. No es que yo era grafitero, no es que yo estaba en la calle y hacía graffiti. Yo era ¿Te grafi- gustaba yo eso? era, a mí me gustaba el graffiti, pero yo era grafitero de De cuaderno. cuaderno. Intenté grafitear 2 veces y me agarró la policía. Y Dios. fue un fail total. Entonces, preferí quedarme en el cuaderno. Pero mis compañeros con quien yo me juntaba, sí les gustaba el graffiti y ejercían el graffiti recreativamente. Y hoy en día son grandes Tremendos artistas. artistas, claro. Carlos, por lo menos, es un increíble tatuador. Yo personalmente me da orgullo conocer a Verlo, alguien claro. que estudió conmigo, que conocí hace mucho tiempo, haciendo algo muy. Como Mr. Cartoon. El man empezó haciendo algo que lo llevó. Y lo fue transformando y Ajá, trabajando poco a exacto. poco. Fue perfilando todo eso hasta llegar a lo que hoy en día es. Y eso es importante. Entonces, El mensaje básicamente es que todo este tema de la cultura, y traemos realmente a cotación esto por lo que está pasando, o sea, lo vimos como una manera de mostrar de que no nada más esa discriminación es hacia un punto. exacto. Nosotros también debemos aprender a evaluarnos y ver y a cambiarnos, y que debemos cambiar nuestra mentalidad porque en el día a día de nosotros podemos juzgar a alguien por el simple hecho de tener un tatuaje, Exacto. por el simple hecho de que se la pasa dibujando en un libro, por el hecho de que hizo una genialidad visual en una pared, o porque, whatever, porque Hay toma muchas fotos, no cosas, o sé. sea, hay muchas cosas. Entonces no es simplemente el hecho de, o sea, no, el que tú no discrimines a una persona por su color no te hace el más santo, y el hecho de que no, de que porque tú critiques a los otros, pero no critiques a este, entonces está perfecto y ya. No, o sea, debemos evaluarnos y debemos de ver de que se puede ser y podemos discriminar en muchos aspectos. Exacto. Entonces debemos No aprender, solamente, no solamente, no solamente en uno en solo, sino que hay que aprender a tener la mente abierta, aprender de que cada persona tiene una cultura diferente, hay muchas culturas, una por lo menos personalidad para también nosotros los diferente. creativos, o sea, para nosotros esto es una genialidad, el arte del tatuaje, Exacto. el arte del graffiti. Por eso es que dicen que, ay, es que todos los diseñadores se parecen, ay, es que todos los fotógrafos se parecen, porque tienen que sí, este molde hipster con el montón de tatuajes, los Pero no es lentes. eso, es que estamos viendo un poco más allá de lo que normalmente Es las que no, personas es que ven. simplemente nos gusta expresar nuestra arte. Sí, O pero nos vemos, gusta vemos la belleza en somos cosas. personas que somos muy visuales. Entonces, Sí, exacto, o por sea, lo menos te gusta que tu piel sea un lienzo, por ejemplo. Puede ser por lo menos a mí, algo. eso personalmente ese es mi punto. A mí me gusta el tatú porque siento que es un arte y Es una manera de para mí es expresar. un honor no solamente tatuarme por tatuarme, sino tatuarme que me lo haga un artista que yo considero que es un increíble artista y que voy a tener un pedazo de su arte en mí. Eso para mí es importante. Una pieza, una Exacto, pieza. una pieza de su genialidad en mi cuerpo porque eso significa algo. No es que signifique que no, esto significa tal cosa, no, para mí es más allá que eso, es Es algo más arte, es visual, es cultura, arte. Exacto. es una cantidad de cosas que vienen con eso. Personalmente es así igual con la fotografía, es igual, la fotografía puede marcar la pauta de una historia, ¿me entiendes? Claro. A mí me encantó lo de Esteban porque vi lo que hizo. Él marcó básicamente Muchas un tendencias. pedazo, no, y marcó un pedazo de la historia de una banda muy importante como Blink 182. 82. 182. Blink 162 es. No, Blink 182, Ciento ochenta y dos. pero no sale Blink 182, sino. No, yo no sé.
Yo ni tengo ni idea. Bueno, la cosa es que él marcó fotográficamente la última gira de ellos, la primera vez que se separaron como que de alguna manera, y todo lo que ellos estaban pasando, y incluso cuando fueron de gira al Medio Oriente, lo que estuvo pasando. Bueno, o y sea, algo que no mencionamos es que toda esta cultura, que es lo más loco que he leído yo, que toda esta cultura del hip hop, del arte chicano, de estas vestimentas, porque los chicanos se vestían así, camisas exacto, es que la forma de vestir también. Los pantalones por acá, por la rodilla, Las y así, pañoletas. llegó a Japón. Exacto, es que... Imagínense un poco de japoneses, Ajá, vestidos como unos mexicanos. no, es que Rarísimo. ellos marcaron un movimiento muy importante mundialmente. O sea, a ese nivel llegó la ¿Entiendes? cultura O sea, que llegó hasta aquí. hasta Japón. Cuando normalmente la cultura empieza en Japón y viene para acá. Exacto. Ellos la hicieron al revés. Entonces, bueno, el tema de hoy es ese. Pues, Es dejar el mensaje de que... Es dejar claro de que no se trata de que nosotros hagamos movimientos únicamente sobre la discriminación racial, sobre la discriminación migratoria, sino que estamos hablando de que la sociedad nos ha llevado a discriminar de una cantidad de maneras que diferentes es mal. ramas. Exacto, ramas. es un tema de hilos y hilos y hilos de información que nosotros desconocemos y solamente nos enfocamos en la que es más trending. Entonces, o lo que conocemos. Ajá, o lo que conocemos, exacto. O sea, la verdad absoluta no es la que nosotros conocemos. Exacto, o sea, hay una cantidad. millones de cosas. Entonces, el arte es parte de un movimiento de cultura y de expresión y que en muchos lados está bien visto y en otros lados no. Está muy mal visto. Y pues, básicamente, te pueden considerar casi un criminal por hacerlo y no está bien. Entonces, bueno, realmente lo invitamos a que vean el documental y pues se empapen un poquito más de eso viéndolo y puedan entender un poco mejor lo que fue toda esta cultura en boca de los artistas más exacto, de todo el movimiento real. Eminem. Lo que nosotros decimos acá básicamente es una opinión nuestra sobre el tema que nos llamó mucho la atención, que nos hizo mucho match y que quisimos hablar y que de alguna manera se conectó con lo que está pasando a nivel mundial y son temas que queremos tocar, no precisamente hacia lo que está pasando mundialmente, sino hacia nuestro punto de vista con la cultura, el arte y todo lo que viene arraigado con esto, sobre también conectarlo, porque siento que sí vale la pena conectarlo. Sí, claro. Hay que aprovechar este momento para que la gente abra los ojos. Nuestro punto es que literalmente no hay que juzgar un libro por su portada. Es simple, ese es el mensaje de este podcast. A pesar de que es un mensaje supremamente cliché, pues que es así, o sea, simplemente hay que aprender. Hay que ser un poco mente abierta. Hay que buscar siempre el porqué. No juzgar y ya. Exacto, hay que entender por qué sucede, por qué es así, qué pasa anterior. Y creo que eso ha pasado mucho con nuestra evolución como sociedad últimamente. Claro. Si te das cuenta en las películas, esto no viene al tema, pero hay que hacer, porque siento que es un ejemplo muy claro, la película del Joker es un buen ejemplo para esto, porque normalmente hubiesen sacado otra película simplemente explicando con la misma trama, pero en este caso explicaron el por qué este man es tan malo y entonces ahí es donde empieza la conexión entre... Claro. Y es lo que siento que también debe pasar con la cultura. ¿Por qué los grafiteros grafiteaban? ¿Por qué las personas que hacían rap y su forma de rap era tan agresivo? ¿Por qué el tatú es el tatú? O sea, es que todo al final llega a un mismo tema, que todo era un tema de una expresión para ellos protestar en contra de lo que les estaba pasando y era su única manera, o sea, rapeando, hablando, grafiteando. Por lo menos a mí me parece que a través del graffiti es una de las más importantes. Claro. Sobre todo porque a través del graffiti incluso... Y así ellos podían dejar un registro de... Baskin creo que se llama el grafitero. Este man es una locura porque él expresó su arte de alguna manera protestándose en la sociedad, hacia los gobiernos, hacia todo, y eso le permitió a él llegar a muchas partes del mundo, y hoy en día muchas de sus obras son protegidas por gobiernos porque son
artes de expresión. Porque ya es cultura, ya Exacto, es, ya es algo... ¿cómo se dice? No patriótico. Patrimonio, ya es como un puede, patrimonio. puede decirse que sí, pero ellos lo tratan de proteger porque es una expresión cultural que Marcó conecta algo. a las personas y a través de ese medio la gente se siente un poco... Es que al final el arte es de alguna manera... Al final el arte es una manera de expresarse. de hacer que las cosas que están pasando feas en el mundo se vean un poco más bonitas. Y eso ha pasado a través de muchos años. So, bueno, el tema de hoy es hasta acá. No queremos alargarnos más. Hoy este episodio siempre es un poco más largo. Sí. Bueno, pero... amigos, nada. Simplemente hay que ser positivos, hay que respetarnos al prójimo. No podemos juzgar a las personas, no podemos discriminar a las personas, porque todos somos seres humanos y todos somos gente que sentimos y tenemos una vida y hay que respetarla así. Correcto. Tenemos que ser un poco más flexibles en nuestra forma de jugar a las personas. ¿Okay? Y en nuestra forma de ser y de expresarnos. Correcto. Así que gracias por ver este episodio. Este episodio ha sido un poquito serio, dark. pero es que de verdad Sí. Lo que se está viendo ahorita está muy fuerte. Y bueno, esto es un mensaje que sí queríamos dejarle a todos. Síganos por favor en nuestras redes, @by.local, pueden seguir a Kenny, @KMTSshot, a mí me pueden seguir, no sé en cuál cuenta. En tu cuenta, en cualquiera, es que tú tienes dos cuentas, pero la tuya de arte, no, a mí no me siguen. No la sigan, ella postea cosas aburridas, ¿no? No sigan al local, por favor. Exacto. Apóyenos, compartan este episodio si les gustó. Vean vean el documental y coméntenos qué les pareció y si están de acuerdo con lo que hemos dicho en el capítulo, ¿ok? Gracias por vernos, amigos. Nos vemos, chao.